Tengo 77 años y durante 3 décadas fui masón de grado 18, un soberano príncipe Rosa Cruz que todos en Sevilla respetaban. Pero mientras llevaba ese delantal de seda, estaba hundiendo a gente inocente en la oscuridad más absoluta. Ahora que escucho el pitido de este monitor en el hospital, entiendo que mis títulos no valen nada frente a la sangre de Julián Almansa, el hombre que se quitó la vida por culpa de mi silencio cómplice en un juicio amañado. Ustedes creen que la masonería es solo caridad, pero yo vi la maldad de cerca, bien vestida y con corbata, mientras brindaba con copas de cristal caro, y mi mujer, Marina, se consumía rezando por mi alma podrida. Guardé un secreto de sangre que hoy pesa más que mi cuerpo, y no puedo irme sin contarles lo que realmente pasó aquella tarde en el despacho de la audiencia, porque lo que encontré en un viejo cuaderno azul me reveló que ustedes creen que la masonería es solo caridad y buenas obras, pero yo vi la maldad de cerca, bien vestida y con corbata. Lo que les voy a contar es cómo un hombre que juró buscar la luz acabó hundiendo a los suyos en un agujero muy hondo. Por mi culpa, una constructora fue a la quiebra y un buen hombre se quitó la vida mientras yo brindaba con copas de cristal muy caro. Destruí mi hogar, perdí el cariño de mis hijos y vi cómo mi mujer, Marina, se consumía en un rincón, rezando por alguien que ya no existía. Pensaba que protegía el honor de la orden, pero solo estaba salvando a criminales. Lo que nunca imaginé es que la verdad me estaba esperando en un viejo cuaderno que lo cambiaría todo hoy. En Sevilla, si tienes un apellido y sabes a qué puertas llamar, la ciudad es tuya. Yo vivía en Los Remedios, en un piso grande de techos altos, donde el sol entraba de lado por las tardes. Me ponía mis trajes a medida y sentía que el mundo estaba bajo mi bota. En la logia me llamaban el hermano terrible. Mi trabajo era vigilar, asegurar que nadie entrara sin merecerlo. Cuando caminaba por la calle Sierpes, saludaba a jueces y políticos con un gesto que nadie más entendía. Éramos los dueños de las sombras, la élite que decide qué se dice y qué se calla. Marina me miraba desde la cocina y yo pensaba que ella no entendía nada. Me sentía intocable, como si estuviera por encima de las leyes de los hombres comunes. Una noche la encontré leyendo su Biblia, esa que tenía las tapas gastadas de tanto uso. Me acerqué con mi copa de vino, sintiéndome superior con mis conocimientos de alquimia y mis símbolos egipcios. Ella señaló un verso, el de Isaías 53:4. Decía algo sobre alguien que cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Me dijo: Gerardo, tú llevas mucho peso en los hombros, deja que él te ayude. Yo me reí por dentro. ¿Qué iba a saber ella de pesos? Yo manejaba hilos que movían millones de euros y carreras enteras. Le cerré el libro suavemente y le dije que se fuera a dormir, que mis asuntos eran demasiado profundos para su entendimiento. Ese texto se me quedó grabado como una astilla, pero lo empujé al fondo de mi cabeza. Mi vida era un reloj suizo, nada fallaba porque yo no lo permitía. En las reuniones de los jueves, bajo el humo del incienso y el brillo de las espadas cruzadas, yo era la ley. Si un hermano se desviaba, yo estaba allí para recordarle su juramento. Me gustaba esa sensación de orden absoluto, de saber que mi palabra podía levantar una empresa o hundir a un enemigo con solo un susurro. Mi mujer a veces me preguntaba: ¿vas a salir otra vez? Yo ni le contestaba. Mi familia era un decorado para que la foto fuera perfecta los domingos, aunque yo solo iba para guardar las apariencias. Yo creía que mi delantal de seda me hacía de luz, un hombre mucho más importante que el resto. No sabía que estaba construyendo una torre de naipes que iba a caer. Mi vida entera se resumía en el edificio discreto del centro, cerca de la Plaza del Salvador,
Por fuera parecía una casa más, de esas con balcones de forja y paredes encaladas. Cruzar el umbral era entrar en otro universo. Allí dentro el tiempo se detenía entre el olor a incienso y el brillo de las baldosas blancas y negras. Yo era el encargado de que nadie rompiera el silencio. Si un joven quería entrar, tenía que pasar por mí primero. Me gustaba ver cómo temblaban al sentir la punta de la espada en el pecho. Éramos una familia distinta que no necesitaba apellidos para reconocerse. En las cenas brindábamos por la luz y el progreso, sintiéndonos los dueños de los destinos de Sevilla. Fuera, la gente caminaba sin saber que nosotros decidíamos el futuro. Aquel mundo cerrado me hacía sentir especial, como si tuviera una llave que los demás ni siquiera sabían que existía. Los jueves por la noche, cuando me ponía el mandil y me sentaba allí, me olvidaba de Marina y de mis hijos. Ellos eran personas corrientes, pero mis hermanos de la logia eran jueces, médicos y gente con mucho poder en la junta. Nos cuidábamos entre nosotros por encima de cualquier otra cosa. Si un hermano tenía un problema con la justicia o necesitaba un empujón en su empresa, allí estábamos nosotros para arreglarlo todo en la sombra. Yo pensaba que eso era la verdadera lealtad, proteger a los tuyos sin preguntar nada. Ese salón de techos altos y símbolos extraños se convirtió en mi único refugio, mientras mi casa se volvía un sitio extraño. Recuerdo aquel despacho gris de la audiencia provincial, con el olor a papel viejo y el zumbido del aire acondicionado que nunca enfriaba lo suficiente. El fiscal me puso delante el contrato de la constructora de los Almansa, un papel que yo mismo había ayudado a amañar en la logia una semana antes. Me preguntó si yo reconocía la firma del concejal, que también era nuestro hermano de grado. Yo tenía el documento original en mi maletín, el único que demostraba que ellos eran los culpables y no los Almansa. Miré al magistrado que estaba sentado al fondo observándome con calma, recordándome nuestro juramento de silencio. ¿Usted vio ese documento?, me preguntó el fiscal con esperanza. Yo simplemente negué con la cabeza mientras apretaba el puño. Mentí para salvar a los míos. Unos días después, Julián Almansa me esperó en la puerta de mi casa en Los Remedios. Tenía la cara desencajada y la camisa mal abotonada. Nada que ver con el hombre orgulloso que yo conocía de las licitaciones. Se acercó a mí, oliendo a desesperación y a tabaco barato, y me agarró del brazo con una fuerza que me dolió. Me dijo con la voz rota: «Gerardo, por favor, tú sabes que yo no robé ese dinero». Yo sentí el peso del sobre en mi chaqueta, el dinero del soborno que acababa de recibir por mi silencio cómplice. Le miré a los ojos, unos ojos que suplicaban una pizca de humanidad, pero mi corazón estaba blindado por la obediencia. Solo pude decirle algo que me perseguirá siempre: busque un buen abogado, Julián. No le ayudé, lo dejé morir. Lo siguiente que supe fue por el periódico de la mañana, mientras Marina me servía el café en silencio. Julián se había pegado un tiro en su oficina vacía porque no podía mirar a sus hijos a la cara tras perderlo todo. Su empresa fue a la quiebra y su familia terminó en la calle por mi culpa. Yo prosperé, me dieron una medalla en la logia y brindamos por la victoria de la orden esa misma noche. Marina notó algo raro y me preguntó en voz baja: «¿Te pasa algo malo?». Yo le cerré la puerta de mi alma otra vez. Me sentía poderoso protegiendo a criminales mientras el suelo se teñía de sangre inocente. El éxito sabía a ceniza. Mi alma estaba ya muerta. Yo elegí la oscuridad absoluta.
Marina era mi mujer, una sevillana de fe callada que llenaba la casa con un aroma a limpio y a ropa recién planchada. Tenía la costumbre de tararear bajito mientras cocinaba el puchero, un sonido constante que a mí me servía de fondo mientras repasaba mis documentos en el despacho. Yo la quería, pero mi verdadera lealtad estaba en esos salones oscuros donde nos sentíamos los dueños de la ciudad. Ella me miraba con una tristeza muy honda, como si viera lo malo que yo estaba haciendo y que intentaba ocultar con mi traje caro. La traicioné cada vez que crucé la puerta de la logia, prefiriendo mis secretos a su compañía. La dejé fuera de mi vida durante 30 años, tratándola como a una extraña que solo servía para que la casa estuviera siempre en orden. Vivíamos en un invierno que no se acababa nunca, aunque fuera agosto en Sevilla y el aire quemara en la calle. Nos sentábamos a comer en esa mesa de caoba que compramos cuando nos casamos, y el silencio pesaba mucho más que la comida. Marina me preguntó una vez en voz baja: ¿vas a salir otra vez? Yo ni le contestaba. Simplemente me terminaba el café y me marchaba de casa sin darle un beso. Recuerdo una tarde cualquiera en la que me quedé mirándola mientras cosía un botón de mi camisa blanca. La luz de la tarde entraba por el balcón y se le veían las manos ya gastadas, moviendo la aguja con una calma que me ponía nervioso. Ella esperaba una palabra que yo nunca le daba por puro orgullo de hombre importante. Con los años, Marina se fue haciendo pequeña y yo ni me di cuenta de cuándo empezó a perder peso por la enfermedad. La veía sujetar la taza de café con las dos manos, apretándola fuerte porque siempre tenía frío. Ella me decía con un susurro: «Tengo frío, Gerardo». Y yo solo le subía la manta sin mirarla a los ojos ni tocarle la piel. Se me fue su vida entre las manos mientras yo subía de grado en la masonería y me ponía medallas que ahora no me sirven para nada en este hospital. Ella envejeció a mi lado y yo no supe quién era realmente hasta que fue demasiado tarde para pedirle perdón de corazón. Perdí sus risas y esa forma suya de colocar las flores en la entrada cada lunes. Volví a aquel piso de los remedios tras el entierro de Marina y el silencio me golpeó como un muro. Las habitaciones que antes eran donde yo mandaba, ahora eran solo techos altos y sombras largas que me daban miedo. Buscando unos papeles, moví el cuadro de la Virgen que ella tanto quería y allí estaba, escondido, un cuaderno de tapas azules muy gastadas. No eran cuentas de la casa ni tampoco recetas de cocina. Eran 30 años de su vida escritos día tras día, pero no hablaba de ella, hablaba siempre de mí. Marina sabía perfectamente que yo estaba podrido por dentro, aunque nunca me lo dijo a la cara por respeto. Leí sus palabras temblorosas y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ella pedía por mi alma cada mañana mientras yo la ignoraba. La última página tenía la fecha de unos días antes de morir ella en este hospital. Su letra ya casi no se entendía, pero el mensaje era claro. Decía que mi secreto no era mi fuerza, sino mi cadena, y que yo no tenía que cargar con ese peso yo solo. Entonces volvió aquel texto de su Biblia: «Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Lo leí 3 veces en mitad del salón vacío. Yo, que me creía un príncipe con conocimientos importantes, era en realidad un hombre ciego y cargado de culpas graves. Empecé a llorar como un niño, manchando el papel con las lágrimas que me guardé 30 años por puro orgullo de la logia. Entendí que Jesús ya había pagado por lo que yo le hice a Julián Almansa. En ese momento se abrió la puerta y entró mi hijo mayor, con el que apenas hablaba desde hacía 5 años. Me miró extrañado al verme con aquel cuaderno en la mano y los ojos rojos de tanto llanto. Se acercó despacio, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Papá». Yo solo pude mirarle desde el sillón y contestarle con la voz rota: «Perdóname, hijo,
Estaba muy equivocado con todo. Aquella logia donde yo me sentía alguien importante, ahora me parecía una cueva oscura y llena de mentiras de hombre. Esa noche, por primera vez, doblé las rodillas de verdad y pronuncié el nombre de Jesús con fe. Le pedí que limpiara toda la sangre y el dolor que yo había causado por mi maldito orgullo. Sentí un calor nuevo. Ahora estoy aquí, en esta cama, viendo cómo cae la tarde sobre los tejados de Sevilla. No tengo mis medallas ni mis títulos, pero por primera vez en 30 años duermo tranquilo. Busqué a los hijos de Julián Almansa. No pude devolverles a su padre ni la empresa, pero les entregué aquel cuaderno azul y les conté toda la verdad ante un notario. Me miraron con un odio que me merezco, pero al salir el más joven me apretó la mano. Dios no borra lo que hice, las cicatrices siguen ahí, pero ya no me queman el alma. Marina tenía razón, la luz no estaba en esos templos oscuros, sino en reconocer que soy un hombre de barro necesitado de perdón. Ahora espero el momento de verla, sabiendo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú me estás escuchando y tienes un secreto que te está comiendo por dentro, escúchame bien. No creas que tu silencio te protege. Ese poder que crees tener, ese respeto basado en una mentira, es una cárcel de la que no saldrás solo. Si tienes una familia a la que has dejado fuera de tu corazón por tus negocios o por tu orgullo, vuelve a casa hoy. No esperes a que el monitor del hospital sea tu único compañero. Si has hecho daño a alguien por obedecer a una institución o a una regla fría, pide perdón ahora que tienes aire en los pulmones. El delantal se pudre, los grados se olvidan, el silencio se acaba. No mueras como un príncipe de mentira. Vive como un hombre perdonado. Vive como un hombre nuevo. Vive en paz.